Primer libro de Crónicas, capítulo 21. Y el versículo 10, 11 y 12. ¿Están listos? Amén. Vengan de pie, por favor. Comparta la escritura con quien salió corriendo hoy y no trajo su Biblia. Solo hacemos un poquito de lado para que vean los de la otra área, la presentación, y estamos listos. Primera de Crónicas, gracias hermano, capítulo 21, versículo 10 al 12. Y viniendo Gad a David, le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová. Esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira, pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Padre celestial, tu palabra es verdadera, Señor. Tu palabra sea esta tarde fortaleciendo la vida de la iglesia. Obra con tu Espíritu Santo y danos el discernimiento para comprender lo que quieres hablar a nuestras vidas. Obra milagros, sanidades en medio de la predicación. Y a cada uno de nuestros oyentes en toda la zona norte de Morazán, te pedimos, Señor, que bendigas a cada familia que nos puede sintonizar a través de la señal de cable. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. El tema de esta tarde es decisión fatal. ¿Cuál es el tema, hermanos? 70,000 muertos por causa de un hombre. Alguien dijo de que entre más viejos somos más inteligentes. Pero déjeme decirle de que tiene verdad, pero también no tiene mucha verdad. ¿Por qué, hermano Misael? La sola edad no es garantía de madurez ni de libertad del error. La edad no es garantía de ser más maduro, ni es garantía de que usted no va a cometer errores. Hermano, pero es que yo tengo 30 años de estar en el Evangelio. Cuidado, puede cometer errores también. La decisión fatal. Cuando un hombre se desvía de las cosas de Dios, las consecuencias son por lo general devastadoras y de largo alcance. Todos tenemos que tomar decisiones en la vida, pero hay decisiones que van a tener consecuencias devastadoras, desbulladoras, de largo alcance. Tus decisiones y mis decisiones pueden afectar a todas nuestras familias. La decisión de un joven de no ir a estudiar puede afectar su vida e incluso su vida futura cuando pueda realizar su hogar. Hay decisiones importantes que tomar en la vida y tenemos que tomarlas con inteligencia. Pero cuando nosotros nos desviamos de la palabra de Dios, téngalo por seguro que tomaremos decisiones erradas.
Sería maravilloso decir que cuando más caminamos por largos años con el Señor, más inmunes estemos del pecado, pero jamás estaremos a salvo de la tentación del pecado. Nadie puede decir que no es tentado. Nadie puede decir que el pecado no va a llegar a usted y que no va a juguetear a tratar de minar su corazón y su mente para que usted caiga. Nadie puede decir que ya está santificado y que no le puede pasar nada, que el pecado ya lo venció. Cuidado. Las consecuencias pueden ser muy duras. Y mire, muchas veces los que sufren las caídas más aparatosas son los que más tiempo han andado con el Señor. Y si no, mire el Facebook usted y mire los titulares de los periódicos hace un par de meses y se dará cuenta de lo que estoy hablando. Muchas veces los que sufren las caídas más aparatosas son los que más tiempo han andado con el Señor. Y en este capítulo tenemos un ejemplo de lo que acabo de hacer como introducción, cuando David en los últimos años de su vida cometió un pecado que afectó a 70,000 familias de Israel. Váyase a Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, ¿qué dice? Pero Satanás se levantó contra Israel. Diga fuerte lo que viene. David era un hombre espiritual. David era un hombre que amaba a Dios con toda su alma. David era un hombre que estaba consagrado para Dios. David era un hombre que cantaba y escribía cánticos extraordinarios para Dios. Pero eso no lo hacía inmune de que pudiera ser tentado. Y dice la Escritura en Primera de Crónicas 21 que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese el censo del pueblo. Dios estaba enojado con Israel, la Biblia no dice por qué. Pero David dijo, quiero saber cuántos habitantes tenemos en este país. Escuche bien, por favor. La situación no era saber cuánto pueblo tenía David, sino que era la motivación que había en el corazón de él. Tú puedes hacer varias cosas en la vida, pero el problema no es eso, sino que es la motivación con la que hacemos las cosas. El problema de David no era aquí querer saber cuánto pueblo había en Israel. No era el problema el censo, el problema era lo que realmente había en la intención de David por conocer el censo en Israel. Y dice la Escritura que fue tentado. Y el motivo no declarado era el orgullo. Él quería saber cuán poderoso era en realidad su país. Él quería saber cuán vasto era su reino. Él quería saber, escúcheme esto, cuán impresionante era su ejército. Porque muchas veces cuando Dios nos bendice ya nos creemos, como decimos en El Salvador, los muy, empezamos a tomar decisiones equivocadas. Y el problema de David fue que Dios le dijo, hoy vas a saber el orgullo que hay en tu corazón, David. Váyase a Primera de Crónicas 21:3. Dios siempre manda a alguien para advertirnos. Y le dice el general Joab, que Jehová añada a su pueblo 100 veces más de lo que es rey, señor mío. ¿Acaso no son todos ellos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? Que traerá pecado sobre Israel.
Era una manera cordial de decirle: mi señor David, espero que Dios multiplique la nación de Israel 100 veces durante todos los años de tu vida. ¿Por qué insistes en hacer esto? ¿Por qué insistes en traer maldición y pecado para Israel? ¿Por qué insistes en tentar a Dios? El general Joab sabía que era un pecado hacer eso. Y óigame bien esto, por favor. La Biblia no describe la espiritualidad del general. Posiblemente no era muy espiritual, pero sabía discernir el problema. No necesita ser muy espiritual para entender cuándo podemos caer en adulterio, cuándo podemos caer en fornicación, cuándo podemos caer en mentira, cuándo podemos caer, y te puedo señalar cualquier pecado. No necesitas discernir, sabes que es un pecado. Y Joab le dice: mi señor, esto traerá pecado sobre Israel. Se dice que pudo haber una discusión entre los dos, pero David se impuso, aunque los reyes siempre le ganan a los generales. Dicen los eruditos de Biblia que el general discutió con el rey. Tenía que tener valor Joab para decirle tales palabras a David. David era el hombre que decía quién vive y quién moría. Pero Joab tuvo el valor y le dijo: señor rey, lo que estás haciendo está mal. Alguien se te va a acercar a ti o a mí y nos dicen: mira, no hagas esto. Cuando vayas por los caminos errados, Dios va a poner un Joab y va a llegar donde ti y te va a decir: no hagas esto, no lo hagas. Vas a llevar pecado sobre tu casa, vas a llevar pecado sobre tu negocio, vas a llevar pecado sobre la iglesia, vas a llevar pecado sobre tus hijos. Tenemos que escuchar a esas personas que nos advierten. David no quiso escuchar al general. David le dijo: haz lo que te dije. Pero esta es una afirmación misteriosa. El enemigo fue directamente responsable de poner en la mente de David este temible pensamiento. ¿Quién le puso el pensamiento a David? Espéreme, ¿y no que era muy espiritual David? ¿Se da cuenta que caminar con el Señor por largos años no quiere decir que no estemos exentos de las tentaciones? Pero las podemos vencer en el nombre de Jesús. Y dice que esta es una afirmación misteriosa. El enemigo fue directamente. No nos sorprende, ya que sabemos que la verdadera batalla por nuestra vida se produce en la mente. Váyase a 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11. El apóstol San Pablo dijo: no ignoramos sus maquinaciones. La palabra maquinaciones tiene una raíz griega y viene a ser la palabra mente. Lo que Pablo dice es que no ignoramos sus habilidades para meterse en nuestra mente y dirigir nuestros pensamientos. Eso es la palabra maquinaciones. Te lo voy a traducir al salvadoreño puro. Lo que Pablo escribe ahí, inspirado por el Espíritu Santo, le sucedió al rey David. Las maquinaciones que Satanás puso en su corazón y lo llevó a que hiciera el censo. No nos sorprende esto. El enemigo trabaja la mente de las personas. Eso fue exactamente lo que le sucedió a David. Satanás le incitó a un pensamiento diciéndole: ¿por qué no censas a esta gente? Veamos lo grande, cómo has crecido, David. ¿Por qué no haces un inventario de lo grande que has llegado a ser en tu país? Ese fue el pensamiento de Satanás. Es
como cuando el pensamiento, la maquinación del enemigo llega a los jóvenes y le dicen: hey, acostate con fulana, acostate con fulano. Ese es un pensamiento del enemigo sobre los jóvenes. Las maquinaciones de Satanás son aquellas en las que te dicen que hagas lo que es pecado y que ofende al Señor. ¿Sabes quién es que te incita a rebelarte con el jefe en el trabajo? No eres tú, son las maquinaciones de Satanás. Que le damos libertad para que maneje nuestros pensamientos y nos rebelamos en las compañías. ¿Sabes tú quién te incita a decir cosas de otras personas? No las maquinaciones del enemigo. ¿Sabes quién es que maquina en las mentes de los hombres para que dejen a sus esposas, a sus esposos, para que los jóvenes dejen de estudiar, para que no haya progreso en la mente de los chicos? Son maquinaciones del enemigo sobre los muchachos para que se alejen de Dios. Entonces David entendió esto, lo vivió en una manera en carne propia, como decimos nosotros. Pero Joab le dice: no lo hagas, rey, no lo hagas. No censes al pueblo, Señor, va a ser un gran desastre para todo Israel. Tuviera o no razón, su palabra se cumplía. Escúchame bien, por favor. Le aconsejo a usted que usted y yo tenemos que dar cuenta de nuestros actos y no importa la posición que tengamos. Eso le pasó a David. El liderazgo sin límites es peligroso. Esta decisión de David revela un par de debilidades en él. La primera, David había perdido la sintonía con Dios. ¿Sabes que a nadie le gusta dar respuestas o cuenta de nuestros actos? Si tú haces la pregunta en un hogar promedio, cuando el esposo llega a casa, la esposa le pregunta: ¿y de dónde venís? Ah, ya va vos, le dice. Porque no nos gusta dar cuenta de nuestros actos. A los chicos les preguntamos: ¿y de dónde vienen? Ah, mamá. Porque no nos gusta dar cuenta de nuestros actos. Pero todo líder debe de entender lo peligroso que es si no está dispuesto a dar cuenta de sus actos a otras personas. La primera, David había perdido la sintonía con Dios. No vemos que David estuviera orando, buscando la dirección divina o leyendo la Biblia. La segunda debilidad, no rendía cuentas a nadie a su alrededor, lo cual era un descuido peligroso. Los muchachos, por regla general, alguien puede llegar a las 11, 12 a la casa a su casa 11, 12 de la noche. ¿Y cómo que no va a rendir cuentas? El empleado que llega tarde a su trabajo debe de someterse a rendir cuentas del por qué llega tarde a su trabajo. Yo debo de rendirle cuentas a mi congregación. Ustedes deben de saber los actos de su pastor. Entonces entendamos el problema en que se estaba metiendo David. Mire la conciencia de David. Váyase a Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 7. Esto desagradó a Dios, el cual castigó a Israel. ¿Qué hizo Dios, hermanos? ¿Qué hizo Dios? Voy a repetirlo una vez más. Primera de Crónicas 21, 7. ¿Qué hizo Dios? ¿Castiga a Dios? Castiga. Dios no es solo amor, hermano. Tenemos que leer la Biblia completamente para comprender
otra de las características de Dios. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Póngame atención a lo que viene. Desagradó a Dios, el cual castigó a Israel. Entonces David, dijo a David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la maldad de tu siervo, pues he actuado locamente. ¿Cómo actuó David? Locamente. Hay otra versión de la Biblia que dice: he actuado neciamente. Y la palabra necio significa tonto. Está un montón de veces en Proverbios. Traduzcámoslo al salvadoreño lo que dijo David: Señor, qué tonto fui. ¿Cómo pude haber cometido este error? Señor, qué tonto fui. Eso es lo que está diciendo David, hermano. ¿Cómo pude no haberle hecho caso al general Joab? ¿Te ha pasado a ti alguna vez eso? Hiciste algo que no era agradable a los ojos de Dios y luego le dices: Señor, perdóname. ¿Cómo pude haber actuado de esta manera? Es por eso que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Él no era perfecto, pero hasta el día de su muerte tuvo un corazón sensible para Dios. Por eso es que se llama un hombre conforme al corazón de Dios. Porque no negó sus pecados delante de Dios. La conciencia comenzó a molestarle y tenía la sensación en lo más profundo de su ser que había hecho lo malo ante los ojos de Dios. No se niegue a escuchar su conciencia interior. Vuélvase sensible al Espíritu Santo. ¿Alguien está entendiendo esto? Cuando te sientes mal porque has dañado a otra persona, es el Espíritu Santo que está haciéndote sentir que has hecho algo malo. Y lo que te toca hacer a ti y a mí es arrepentirnos. Pero cuando tú sabes que hay algo en tu conciencia y no te arrepientes, eso quiere decir que tu conciencia se va cauterizando y ya no eres sensible al Espíritu Santo. Me vale, hermano Misael. Cuando tú, si es que tú has dicho esa misma palabra, hay un problema, que ya no estás siendo sensible a la voz de Dios. Y nos volvemos duros. Nos volvemos insensibles. Pero David dijo: Señor, he pecado contra ti. David era un hombre muy sensible. Cuando recibió el censo de Joab, quizás el Señor le recordó el consejo original. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? La única respuesta es que David tenía orgullo. El orgullo lo llevó a cometer un error. Esa es toda la respuesta de ese versículo, de ese pasaje. El orgullo destruye completamente lo que encuentra por delante. Espéreme, hermano, ¿cómo era David? ¿Cómo era David? Orgulloso. ¿Cómo somos nosotros? Voy a repetir. ¿Cómo era el hombre que era conforme al corazón de Dios? Ok. ¿Cómo somos nosotros? Lo mismo, lo mismo. No, hermano, yo no. Usted sabe, yo soy bien cuidado. Ahí está mostrando orgullo. Nosotros también somos orgullosos y tenemos que pelear contra este pecado. Yo ya no sirvo, es que a mí no me pusieron en esa lista. Cuidado, ese es orgullo. Y la única respuesta fue su propio orgullo. ¿Ha sido usted inquietado por algo en su vida cristiana y ha sido así? ¿Qué ha hecho al respecto? ¿Ha ignorado, ha seguido la misma dirección o dio un frenazo y dijo:
estoy equivocado, estaba equivocada, debo de parar. La conciencia de David le estaba molestando después de haber censado al pueblo. Cuando usted se acuesta en la noche y ha hecho algo malo, ¿no le remuerde la conciencia, hermano? Solo a mí, hermano. No, voy a hacer un examen. ¿A quiénes nos remuerde la conciencia cuando hemos hecho algo? Levante su mano. Vamos. Yo no, hermano, yo soy calidad con el Señor. Cuidado, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Si la conciencia no te remuerde cuando estás en la almohadita ya acostado y dañaste a alguien y denigraste a alguien y hablaste mal de alguien y te peleaste con alguien y le tiraste los tomates y le tiraste la cacerola, cuidado, hermano, porque ahí hay un problema ya serio en tu conciencia. Ya eso se llama insensibilidad al Espíritu Santo. Pongamos el ejemplo, un padre de familia con una bonita familia, con hijos y con esposa, y se acuesta con otra mujer, o la mujer se acuesta con otro hombre, y al llegar a la cama, y al poder poner la almohada en la cabeza, si no tiene un cargo de conciencia, es que ya no es insensible al Espíritu Santo. Pongamos otro ejemplo. Si usted le mintió al jefe en la compañía o en el trabajo y al llegar a la casa se acuesta tranquilo, tranquila, y la gran mentira que se echó allá y no pasó nada en su conciencia al estar en la almohadita, hay un problema. Ya el Espíritu Santo, usted no es sensible a él. No me miren así, hermanos. Pero David todavía estaba sensible. La conciencia le estaba molestando después de haber censado al pueblo y lo encontramos diciendo estas difíciles palabras. Mire lo que viene. He pecado gravemente. He pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la maldad de tu siervo, pues he actuado muy locamente, neciamente. Cuando comenzamos a ver los estragos que acarrea nuestro pecado, no podemos estar tranquilos si es que somos sensibles a la voz de Dios. He pecado gravemente, dijo David. Fue muy honesto de su parte, he actuado neciamente. Recuerde cuando pecó Saúl. Cuando Saúl pecó, el profeta enviado por Dios le dijo, oiga bien y ahí lo lee. Eres un tonto, le dijo el profeta Samuel a Saúl. Has actuado locamente, le dijo. No lo digo yo, ahí está en su Biblia. ¿Y quién se lo dijo? El profeta Samuel, que era enviado de Dios. Saúl le dijo, eres un tonto, ¿cómo se te ocurre hacer esto? Tenías que esperar el momento del sacrificio, ¿por qué te adelantaste? Le dijo. Neciamente, tontamente has actuado, le dijo. Espéreme, traduzcámoslo al salvadoreño. ¿Cómo lo llamó el profeta al rey? ¿Cómo lo llamó? Tonto. Y era el enviado de Dios. Entonces nosotros debemos de entender que David dice, he actuado locamente, neciamente, tontamente. Así actué, dice el rey, empieza a reconocer su pecado. Una confesión tremenda y luego tiene que tomar una decisión. Y escúcheme lo que viene, por favor. Es una de las partes más raras de la Biblia, hasta donde yo entiendo y la he leído. Es la única vez que se le da a una persona la oportunidad de escoger la consecuencia
por haber actuado mal. Yo no lo he encontrado en ninguna otra parte de la Escritura. Aquí viene esto que da escalofrío, hermano. Abra su Biblia, por favor. Primera de Crónicas 21:9. Dios le da 3 alternativas. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una y así haré contigo. Gad fue ante David y le dijo: así ha dicho Jehová, para ti 3 años de hambre, o 3 meses de derrotas ante tus enemigos con la espada de tus adversarios, o bien 3 días, durante los cuales la espada de Jehová y la peste recorrerán la tierra, y el ángel de Jehová haga destrucción a todos los términos de Israel. Vaya, señores, le cayó un mensajito, un WhatsApp. Esto es extraordinario, hermano. Jamás a nadie en la Biblia Dios le había dicho: ¿de qué manera querés que te penquee? Qué honor el que tenía este David en relación con su Dios. Es cuando usted le dice al cipote: ok, ¿cómo querés? ¿Querés 2 hinchazos, 3 hinchazos o 4 hinchazos? ¿Cómo los querés? Le dice. Espérate, mamá, me voy a poner otras 2 camisas, le dice. Te doy chance que te pongas un suéter, le va a decir. Pero te van a caer ya no 4, te van a caer 8. Ah, pero me va a doler menos, dice usted. David, Dios le dijo: ¿es amor Dios, hermanos? ¿Pero qué es también Dios? No, lea toda la Biblia, por favor. Y le dijo: te caen 3 años, le dijo. Esto es terrible. ¿Quieres 3 años? Le dijo. ¿De hambre? ¿Y quién no se va a morir en 3 años de hambre, hermano? ¿O 3 meses que seas avergonzado por tus enemigos? ¿O quieres 3 días? Y aquí esto es extraordinario. ¿O quieres que en 3 días, mire, de 3 años Dios se pasó a 3 meses, y de 3 meses se pasó a 3 días? Y le dice: pero en esos 3 días voy a mandar a mi ángel y va a ser un destrozo en todo Israel. Espéreme, voy a preguntarle otra vez: ¿y que no es amor Dios, pues? Pero Dios castiga a sus hijos porque los ama. Dígale que está a la par: Dios castiga a sus hijos porque los ama. Ahí está, mire. Terrible, cualquiera de las 3 era espantosa. Terrible, las 3 eran difíciles. Ahí le va. ¿Qué diría usted? Ah, hermano Isael, yo creo que yo me aguanto la primera. Yo soy bueno para no comer. ¿Qué dirían ustedes? El pecado que hemos cometido, y Dios nos dice: ok, Misael, has pecado, papito. Como te amo tanto, tengo que disciplinarte. ¿Qué querés? ¿Qué querés, Godol? ¿Qué querés, Javier? ¿Qué querés, Argentina? Entonces viene Dios y le da la gran oportunidad a David cuál castigo decidir. ¡Qué tremendo! Escúchame bien lo que voy a dejar bajo la escritura esta tarde. Todo pecado que usted y yo hagamos, nos va a venir la disciplina. No crea usted que se va a enganchar al Señor. Ah, me libré, hermano Misael. Cuidado. Ya ves que no me pasó nada, que yo las puedo con el Señor. Cuidado. La ley es la ley de Dios y Él te ama tanto que por eso tiene que disciplinarte.
Avancemos esta tarde. Terrible. Un gran recordatorio para nosotros. Dios es amor, pero también es juicio. Y el pecado paga muy caro las consecuencias. ¿Qué le dice David a Gad? Diga fuerte esa palabra. ¿Quién nos va a angustiar con esas tres respuestas? Si con una cosita nos están temblando las rodillas. Si medio le dicen a alguien, mira, fíjate que vas a ser despedido del trabajo porque como venís tarde, haces las cosas más o menos y no sacas el trabajo y ya empieza la temblaleca, ¿va? En la empresa donde yo trabajé, cada año hacían recortes. De los 14 años que trabajé en la compañía, cada año recortaban gente. Y cuando yo entraba a los pasillos y miraba que estaban tronándose los dedos un montón y ya uno ya sabía, están llamando para darle viaje, decía un compañero mío. Y me decía, es que están moviendo el palo, hermano Misael, están moviendo el palo, me decía. Eso quería decir que estaban sacando las personas. Y empezaban con los que no eran productivos. Bendito Dios que Dios me ayudó a mí siempre, hermano. 14 años estuve ahí. Hasta el día que renuncié para dedicarme a la obra del Señor. Si temblaban las gentes, imagínense la angustia que tenía David. Este hombre estaba angustiado. No era para menos. Si leemos de nuevo las tres consecuencias, era un castigo de parte de Dios. Escuche, la palabra angustiado significa que David quedó inmovilizado, quedó paralizado. Escuchó el mensaje y quedó paralizado. Y ha de haber dicho como nosotros, ¿qué? No, espérate, te has de haber equivocado. El Señor no me va a mandar a decir eso. Si el Señor me ama tanto, si yo soy el preferido conforme al corazón de Dios. ¿Qué? No, le dijo Joab, no me he equivocado. El mensaje es claro. Te vienen tres, escoge una. Pero mire, David era sabio. Mire la decisión que tomó. Váyase al versículo 13. Prefiero caer en la mano de Jehová, porque grande es su misericordia, y no caiga yo en manos de los hombres. Me encanta esto de David. Le dice la mamá, ¿quién querés que te castigue? ¿Tu papá o yo? Mi mami pega suavecito. Mi mamá es suave, mejor que mi mamá. Es lo que pasó. Dijo David, prefiero caer en la gracia y en la misericordia de Dios, que me va a doler, pero no en la mano de los hombres, porque los hombres no tienen misericordia. Qué sabia la decisión. ¿Cuál escogió David? La número 3. 3 días de pestilencia. Váyase al versículo 14, ¿qué dice? David hizo la mejor elección, caer 3 días bajo la mano del Señor, pero aún eso era horrible de soportar. Este era un precio muy alto que había que pagar, solo que en este caso lo pagaron los que estaban debajo del liderazgo de David. Versículo 14. Entonces Jehová envió una peste sobre Israel, diga fuerte lo que viene. Y murieron 70,000 hombres, 70,000 hogares de luto. Envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando ya estaba destruyéndola, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán el Jebuseo. ¿Es amor Dios, hermanos? Es amor. No, el amor de Dios es extraordinario. Y porque nos ama tanto es que nos castiga. ¿Cuántos murieron? Traduzcámosla a nuestra vida. ¿Qué tal si un pariente de nosotros muere a causa de nuestra propia negligencia?
¿Cómo te sentirías el resto de tu vida? Porque tú no lo ayudaste y pudiste haberlo ayudado. Te lo estoy hablando espiritualmente. Mucha gente se fue al infierno porque tú y yo no hicimos nada por ellos. ¿Cómo te sientes? Este hombre mandó 70,000 cadáveres a cada lugar de Israel. Yo no sé cómo estaba el corazón de David en ese momento, ni me lo imagino. 70,000 hogares de luto, luego Dios envía un ángel para... Y mire, y no le bastó eso, después de la peste Dios dice ahí, y no solo voy a mandar la peste, sino que voy a destruir la ciudad de David, Jerusalén. Ah, pecaste, te había dado un carrito muy bonito, pero como seguís pecando, vengas del carrito de regreso. Ah, pecaste, ok, mira, ya no vas a poder hacer esto, ni esto, ni esto, ni esto. Porque Dios viene y nos quita a causa de nuestra propia maldad lo que Él nos ha dado como bendiciones. El pecado paga caro, hermano. Ah, yo tenía, y empezamos a decir, yo tenía, pero ¿por qué no lo tiene ahora? A causa de mi propia maldad. No le eche la culpa a nadie. El pecado va a destruir y va a generar un castigo de parte de Dios. Mire Godo, ¿dónde está? A mí me gusta el testimonio de Godo. Paciencia y sirviendo a su Señor. Le decía hoy a Edwin, ¿cuánto te falta para la U? El último, me dice, ya estás en un pelito. A mí me alegra cuando estos muchachos van avanzando, van buscando servir al Señor. Tienen que luchar, por supuesto, con sus propias tentaciones, sus propias decisiones. Pero eso debe de entender que debemos de buscar al Señor y apartarnos del pecado. Y a los demás yo los molesto y les digo, cuidadito, Iván Arrepro, cuidadito, les digo yo. Lo que estoy haciendo es motivándolos. Yo no dejé ni una materia cuando iba a la universidad, hermanos, no. Miren, lean. Digan amén, hermanos, lean. Pero Dios nos va a bendecir cuando caminamos en obediencia, pero cuando caminamos en desobediencia, nos va a pegar una penqueada por el amor que Él nos tiene a nosotros. Terminemos. Primera de Crónicas 21:15. 17. Y dijo David, ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Y el pueblo, yo mismo soy el que pequé, le dice, ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, Señor, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, caiga ahora tu mano sobre mí y sobre la casa de mi padre, pero no envíes la peste sobre tu pueblo. Qué tremendo David. David no le echó la culpa a nadie, ni le dijo, Joab, ¿por qué no insististe? Vos ya la regás. No. Él tomó su responsabilidad de su pecado. Pero nosotros, vea, siempre le echamos la culpa a otros a causa de nuestras propias iniquidades. Dios quiere bendecirte, hermano. No, Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecirte, pero apartémonos de lo que ofende al Señor, pecado. Ah, pero es que usted no sabe, mi hermano Misael es así potona, me mira así, con corazones. Cuidado. Apártese y va a encontrar la bendición. Él entendió que él era el responsable de todo eso. Y dice, y el ángel de Jehová ordenó a Gad decirle a David que subiera y construyera un altar a Jehová en el área de Ornán, el Jebuseo. La paga del pecado es terrible.
Y nosotros hemos escuchado esto, lo que hemos sido criados en el Evangelio, lo hemos escuchado tanto tiempo que ya no nos causa mucha impresión. David ve el pago hasta el último centavo exigido por el pecado. Horror, horror, horror. Cerremos. Le dicen, ok, David, reconociste tu pecado, necesito que levantes un altar. Versículo 25, y le dijo Ornán, por aquel lugar la suma de 600 siclos de oro. David edificó allí un altar a Jehová en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Versículo 27, entonces Jehová habló al ángel y éste volvió. Diga fuerte lo que viene. Oh, qué bonito eso. Qué alivio saber que el ángel volvió a colocar su espada en la vaina. Y usted dice, Señor, gracias. Hoy te prometo que no falto a mi culto. Hoy voy a servir en una directiva en la iglesia. Hoy sí, Señor, hoy te prometo cómo me ha guardado de esta. ¿Cómo decimos en El Salvador? ¿Machete? Machete, estate en tu vaina, le dice. ¿Y qué dice aquí? Que el ángel le dieron la orden y le dijeron, tranquilo, David se arrepintió de su pecado, confesó su pecado, reconoció que él y únicamente él era el problema por la cual Israel estaba sufriendo. Muchos problemas en nuestros hogares son producto de nosotros como papás y de ustedes como mamás. Y lo que estamos necesitando es que ustedes se arrepientan y que yo me arrepienta para que el Señor baje la disciplina y podamos ser bendecidos. Aunque la espada había vuelto a su vaina, hubo 70,000 nuevas tumbas en Israel, 70,000 familias enlutadas cuyas vidas fueron afectadas por el orgullo de un hombre. La experiencia de David nos ofrece 3 advertencias para terminar. Número 1, vivir una vida sin responsabilidad moral ante los demás es coquetear con el peligro. Todos necesitamos dar cuentas de nuestros actos a alguien. Si David hubiera escuchado a Joab, jamás habría censado al pueblo y no habría tanta calamidad. Número 2, dejar de lado las consecuencias del pecado. Rechazar la verdad de Dios. La Biblia habla más, hasta más no poder, de las consecuencias del pecado, y lo único que nos ofrece el pecado es placer sin importar el precio que exija a los demás. Y número 3, no tomar a Dios en serio, tener en poco la santidad de Dios. ¿Quieres bendición, hermano? Yo también quiero. Alejémonos de aquello que pueda estar ofendiendo a Dios. Y nos están pasando algunas cositas, no creas que es por casualidad, es que Dios está cobrando la factura. Es que Dios está pasando el ángel sobre ti y sobre mí porque cometimos pecado y hay que decirle, Señor, perdóname. Si esta tarde usted está aquí sin Cristo, sin esperanza, usted que nos mira ahí en la comodidad de su casa, esta tarde usted está en la peste llamada pecado y el único que puede salvarlo es el Señor. El único que puede resucitar su espíritu, resucitar su alma, resucitar su familia, es el Señor. ¿Qué debo de hacer para ser salvo, hermano Misael? Dice alguien acá. Solo entréguele su vida a Jesús. Apártese del pecado y entréguele su vida a Cristo. Vengan de pie, por favor, oramos por esas personas que esta tarde van a entregarle su vida al Señor. Padre Celestial, esta tarde te recibo como mi Señor y como mi único y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy me arrepiento de toda mi maldad y te confieso como mi único Salvador. Por Cristo Jesús. Amén.
Eres rey de este pueblo, eres Dios en esta ciudad, el Señor de esta nación, eres Dios.